Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien desde casa, cuidándose como corresponde y tomando las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación de este virus que estamos viviendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial. La clase para esta semana y el trabajito para esta semana se va a basar en ejercicios recordatorios, reminder exercise, ejercicios de recordatorio. Esta es una parte gramatical que hemos estado llevando al comienzo de esta presente gestión, que los vamos a volver a retomar las prácticas de este tiempo gramatical. Para ello, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nosotros aquí tenemos 10 oraciones en las cuales nosotros vamos a desarrollarlas del mismo ejercicio de procedimiento que hemos estado realizando hasta el momento. Por ejemplo, ¿qué dice la orden? Do the following exercise. Realiza los ejercicios siguientes. Cada uno de estos nosotros podemos observar que tienen las dos partes del verbo to be en pasado, tanto el was como el were. Recapitulando un poquito, habíamos dicho que el verbo to be en presente se divide en tres partes, que es el am, el is y el are. Esto es en presente. Pero al momento del verbo to be escribirlo en pasado, simplemente, y mucho más fácil incluso, se va a dividir en dos partes. ¿Cuáles son? El was y el were. Muy bien. Van a disculpar. Me faltó pantalla. Y el were. En las cuales, volviendo a repasar, el was trabajaba con, ¿cuáles subject pronouns me ayudan? Con el I, muy bien, con el he, con el she y con el it. Muy bien. Con estos cuatro de aquí, con estos pronombres, son los que trabajan solamente con el was. Y por otra parte, el were trabajaba con los demás subject pronoun faltantes. ¿Cuáles eran? El you, tanto en singular como en plural, el we, nosotros, y el they, ellos. Estos 4 o 3 faltantes son los que trabajaban solamente con el verbo to be en pasado, were. Muy bien. Y aquí nosotros podemos observar que tenemos las dos partes del verbo to be. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí nosotros? Directamente cuando vayan a escribir estas oraciones en sus cuadernos, me van a escribir con el correcto verbo to be que corresponda. Vale decir, si yo quiero empezar a escribir en mi cuaderno y empiezo inciso A, dice Andrea were a nurse. Andrea era una enfermera. Pienso y digo, ¿cuál es el verbo to be que corresponde trabajar con Andrea, que es tercera persona y hace referencia a she? Exacto, es el was. Entonces, directamente en mi oración voy a escribir Andrea was a nurse. Andrea era una enfermera. Obviamente ustedes lo van a escribir en forma horizontal. Yo en mi caso, por la pantalla y por mi dedo que es muy grande, no puedo escribirlo en forma horizontal. Directamente quiero que me escriban cuál es el verbo to be que corresponde trabajar dependiendo del nombre que tengamos nosotros en nuestras oraciones de aquí. Posterior a ello, nosotros vamos a realizar con cada uno de estos ejercicios de procedimiento que hemos estado realizando. Aquí les he hecho un pequeño ejemplo. Vamos a cambiar de color. Muy bien. Example. Ojo con esta parte. Las primeras dos siglas, que si recuerdan anteriormente eran simple sentence y negative sentence,
SS y NS, se cambian en este caso a estas dos siglas de aquí. ¿Qué significan? Simples, la primera de aquí, significa simple past tense, que significa oración simple en pasado, y negatives, y la siguiente significa negative past tense, oración negativa en pasado. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, y el resto de las siglas no cambian en absolutamente nada. Sigue siendo question, affirmative answer y negative answer. Lo único que cambian son las primeras dos. Perdón, estas aquí. Muy bien. Entonces, en simple past tense, nosotros colocamos cada una de las 10 oraciones que tenemos en la parte de arriba. Por ejemplo, yo coloqué Tom was a pilot. Tom era un piloto. Posterior a ello, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, convertirlo a una negative sentence, a una oración negativa en pasado. Vamos a negar que Tom era un piloto. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Simplemente aumentamos la negación not. ¿Después de quién? Exacto, del verbo to be. En este caso, el verbo to be es en pasado, que sería el was. Después de este personaje, vamos a colocar esta negación not. Que en nuestro caso, por ejemplo, aquí yo lo tengo contraído, sería wasn't. Tom wasn't a pilot. Tom no era un piloto. Muy bien. Posterior a ello, tenemos que convertir a una pregunta, una question. Para ello, ¿cómo lo hacíamos? Exacto. El personaje y el famoso verbo to be, was, lo trasladamos al comienzo de la oración y automáticamente se vuelve a una pregunta, a una question. Muy bien, en este caso colocamos el was al comienzo. Was Tom a pilot? ¿Era Tom un piloto? Ya tenemos nuestra pregunta. Después de ello, después de tener la pregunta, vamos a responder afirmativamente y a responder negativamente. Was Tom a pilot? ¿Era Tom un piloto? Yes, he was a pilot. Negative answer. Negamos 2 veces nuevamente. El primer no al comienzo de la respuesta y la segunda negación not después del verbo to be en pasado was. Muy bien. ¿Cómo sería entonces mi respuesta? No, he wasn't a pilot. No, él no era un piloto. Muy bien. Y ahora, pero preguntarán, pero teacher, ¿por qué en la respuesta utilizamos el he y no seguimos bajando con el Tom? Fácil, por una simple razón. Habíamos dicho que estos ejercicios son ejercicios gramaticales como simulando una conversación con otra persona. Entonces, si alguien a mí me pregunta acerca de Tom, que es tercera persona, yo obviamente ya no voy a responder con el mismo Tom. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos hablando del famoso Tom. Entonces, si me dicen, ¿era Tom un piloto? Sí, Tom era un piloto. No, directamente respondería sí, él era un piloto. O no, él no era un piloto. De esa manera. Y ahora, posterior a ello, una vez haber realizado estos ejercicios en inglés, con todo lo que corresponda gramaticalmente y en orden, vamos a desarrollarlos a español. Cada uno de ellos, cada uno de estos 10 ejercicios de acá, 10, vamos a realizarlo tanto en inglés como en español, con cada uno de ellos. Nada más sería, mis queridos estudiantes, esa sería la tarea por esta semana. Por favor, si alguien me envía el trabajo por inbox,
evitar realizarlo. Por favor, directamente a la plataforma de Classroom. Voy a estar subiendo posterior el archivo también para que ustedes puedan subirlo ni bien lo tengan. Fecha de presentación, ni bien los tengan, así sea esta noche o mañana por la mañana, pueden enviarlo hasta el día viernes. No, perdón, ahora es jueves. Ni bien lo tengan los ejercicios, pueden enviarlo. Los voy a estar esperando máximo hasta el domingo por la mañana. ¿Ya? Que normalmente en clases yo sé y los conozco a ustedes que lo terminarían estos 10, qué sé yo, en 5 minutos. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Normalmente en el aula ustedes yo sé que lo terminarían simplemente en 5 minutos. Pero como estamos en nuestra casita, nos preparamos un café, un toddy, un chocolate, un masakito o algo para la dietación, pues lo realizamos, pues no sé, en 24 horas a veces, ¿cierto? Ya, muy bien. Eso, mis queridos estudiantes, solamente por hoy, pues, y cuídense. No salgan a la calle, lávense las manos como corresponda y hasta la próxima.